Hoy en el recuento, Huawei podría proveerle los chips 5G a Apple. Además, Uber ya tiene sus propios scooters electrónicos. También hablamos de una nueva pantalla OLED con altavoces que se despliegan, además de unas nuevas bocinas decorativas para tu hogar. Y para terminar, te hablo de los precios del Huawei P30 ahora para Colombia. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos por aquí listos, como siempre, para traerte las novedades que están sucediendo en el mundo de la tecnología. Si no quieres perderte de nada de información, por supuesto, asegúrate de estar suscrito, no te pierdas ningún video, porque luego por ahí me andan etiquetando en Twitter con noticias que yo ya di aquí y me siento mal, me siento triste. Pero bueno, revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si tú crees que sí será lo normal en 4 o 5 años estar utilizando smartphones plegables. Parece que la mayoría sí le tiene esta visión al futuro de que todos andaremos con celulares que se puedan doblar y desdoblar como nosotros queramos. Pasemos a la primera noticia, ya que hablamos de futuro. El futuro está bastante incierto para Apple, sobre todo en el desarrollo de sus próximos dispositivos, y es que Apple tiene un problema muy grande al momento de preparar sus próximos dispositivos, sus próximos iPhones, para ser específicos, y es que Apple no fabrica ninguna de sus piezas prácticamente. Apple diseña muchas de sus piezas y componentes y después alguien más se las fabrica, y hay casos donde Apple ni siquiera diseña ni nada, simplemente compra las piezas, y tal es el caso de sus modems, que actualmente le provee Intel, que por otro tiempo le proveyó Qualcomm. Si no sabes específicamente para qué es el modem, es la parte del dispositivo que se va a conectar a las redes, y por supuesto es una pieza fundamental de un celular. Si bien ya no se ocupan demasiado para hacer llamadas, se utiliza por supuesto para acceder a internet. Entonces es algo básico y fundamental, y ya que todos los fabricantes están apuntando hacia lanzar dispositivos ya compatibles con redes 5G, Apple no se podría quedar atrás. Pero aquí es donde viene el principal problema de la marca de la manzana, y es que actualmente Intel, que es su proveedor principal de modems, no tiene la capacidad de fabricar modems 5G hasta más o menos el siguiente año, y Apple creo que no quiere esperar, eso parece. Y además otras fuentes dicen que Apple no quiere depender solo de Intel, sino que tal vez Intel le provea de algunos modems 5G y otra marca, otro fabricante le provea también de chips 5G. Entonces en esta búsqueda Apple está viendo más o menos quién podría darle modems 5G. Estaba por ahí Samsung, pero parece que Samsung tampoco puede. Samsung, los modems que usa son de Qualcomm. Entonces después dijo, bueno, veamos con MediaTek, que tampoco puede, y con Qualcomm parece que no puede entablar pláticas Apple actualmente porque se están peleando con demandas de patentes y no sé qué. Así que Qualcomm parece que tampoco quiere proveerle chips 5G a Apple, lo cual la deja en una situación muy grave y peligrosa, sobre todo también porque de no avanzar sus dispositivos van a seguir siendo los últimos dispositivos en recibir muchas de las novedades, y Apple creo que ya no se puede seguir dando este lujo. Así que todo parece indicar que Apple utilizaría el nuevo chip Belong 5000 de Huawei, que es su chip 5G. Huawei normalmente no le vende chips a otras compañías, los diseña y los fabrica únicamente para dispositivos Huawei, pero ante esta oportunidad parece que Huawei también está abriendo un poquito esta visión y diciendo, bueno, si es Apple, sí le voy a vender. Ahora, aquí viene otro problema más para Apple, y es que sabes que Donald Trump de plano no quiere nada con Huawei. Así que aquí está lo raro, porque normalmente Apple y Donald Trump tienen una muy buena relación, colaboran juntas. Apple es de Estados Unidos, así que Donald Trump como que sí tiene un poquito consentida a esta marca. Y aquí, como te digo, viene lo raro, porque ahora Apple quiere juntarse con
con Huawei, pero vamos a ver si el señor presidente le da permiso o no sé cómo vaya a ser esta relación tan extraña que se está creando entre los fabricantes al depender unos de otros. Todo esto viene según un publicado que hizo en Gadget, que es un sitio bastante común para enterarse de noticias, y algo interesante es que todavía aclaran que no se ha dicho nada oficial por parte de Apple que revele cierto interés en Huawei. Simplemente son como rumores que suenan muy fuerte, que en muchas ocasiones son ciertos, en otras no tanto. Lo que sí es cierto es que el vicepresidente de Qualcomm sí ha revelado que están dispuestos a seguir trabajando con Apple. Ya sabes que las empresas tienen relaciones curiosas como Samsung y Apple, que a pesar de que se estaban demandando y demandando, también seguía Samsung proveyéndole piezas a Apple. Es un poco extraña esta relación, pero tú participa en la encuesta y dime qué chip 5G crees que vaya a utilizar Apple. ¿Crees que vaya a utilizar el Balong 5000 de Huawei, algún chip de Qualcomm, o simplemente dime si crees que otra opción será la que Apple utilice? Y complementando esta noticia de Apple, ahora parece que TSMC, quien le fabrica sus procesadores, ya está lista para fabricar el siguiente procesador de Apple, ahora en 5 nanómetros. Esto estaría impresionante porque Apple seguiría dominando. Este es un sector donde Apple definitivamente domina el mercado por completo. Al momento de lanzar sus procesadores son demasiado poderosos, muy eficientes energéticamente, y esta nueva generación por supuesto estaría lista para seguir reinando con 5 nanómetros. Si no sabes, esto es la distancia que hay entre los mini transistores que existen dentro de un procesador, y por supuesto al tener menos distancia entre ellos son más eficientes energéticamente y puedes colocar más transistores sin aumentar el tamaño del procesador. Entonces esto provoca que sea más potente y, como te digo, que no consuma tanta batería. Esperamos la próxima generación de estos procesadores A de Apple para conocer su potencia. Pasemos a la siguiente noticia, ya que estamos en una época donde la movilidad es muy importante en las ciudades grandes, ya que está como que un poquito saturado todo esto, pero llegaron los scooters al rescate de muchas personas. Muchos los aman, otros los odian porque no están muy bien regulados todavía por la ley, y parece que Uber está llegando un poquito tarde a la fiesta, pero ya llegó. Se estrenaron sus patines en Madrid por el momento. Vamos a ver si después llegan a otros países y otras ciudades. Por el momento son 566 los scooters que están circulando ya en Madrid, que le corresponden a Uber. El funcionamiento, por supuesto, es exactamente igual al de otros servicios, entonces no te está ofreciendo algún añadido, algún extra, más que la marca y el reconocimiento de que veas, este es de Uber. Entonces, no sé, tal vez le tengas más confianza o algo por el estilo, porque en precios de hecho también están bastante similares. Te van a cobrar €1 por desbloqueo y 0,12 euros por minuto que utilices el dispositivo. Estos precios, por supuesto, al estar en Madrid son los correspondientes. No te puedo dar precios en otras monedas porque, como te digo, solamente están disponibles en esa región. Vamos a esperar para ver si se sigue expandiendo este servicio. Pasemos a la siguiente noticia. Acabamos de ser testigos de una nueva televisión con un concepto totalmente diferente. La marca, hasta donde tengo entendido, no es demasiado común. Se llama Bang & Olufsen. Digo, si es que lo pronuncié bien, pero si no, no te preocupes. El concepto de esta televisión es tener la pantalla un poquito escondida, no totalmente, y después desplazarse hacia arriba, y los altavoces son los que están al frente, que después quedan en la parte inferior. Repito, un poco extraño el concepto. No sé si a alguien le gustaría demasiado tener como que su pantalla no totalmente escondida. Si hubiera sido totalmente escondida, puede ser que le diera yo un punto por gusto, pero no está totalmente escondida. Está como cuando alguien gordito se quiere esconder atrás de un poste, que digo, está medio tapado, pero todavía se logra apreciar la pantalla. Entonces a mí no me gustó demasiado el concepto, y obviamente el tiempo que se va a
llevar en elevarse y ocultarse es considerable. Entonces, no sé, tú déjame en los comentarios qué opinas de este tipo de pantallas. No habíamos visto algo así, eso sí, es innovadora la propuesta, pero no sé qué tan interesante te parezca. Por ejemplo, a mí me parece más interesante la propuesta de LG, de una pantalla que se enrolla y se guarda en una tipo caja de sonido, que después se puede desenrollar a la mitad para mostrarte algo de información del clima o del reloj, y finalmente se puede desenrollar completamente para mostrarte el contenido que quieras ver. La pantalla es OLED y va a ser de 77 pulgadas con resolución 4K, y su punto más fuerte, por supuesto, será la calidad de audio que tenga, porque la bocina inferior, por supuesto, es mucho más grande, tiene más lugar para resonar que una pantalla que no tiene bocinas externas, así que ese será su elemento clave. Y ya que hablamos de propuestas innovadoras, vayamos a hablar ahora de una apuesta de IKEA y Sonos, dos compañías que se han unido para presentar unas nuevas bocinas. Tenemos una bocina en forma de lámpara de mesa, que está también bastante atractiva como un accesorio para tu hogar, y hay que destacar que entre varias bocinas de esta nueva línea se pueden interconectar como para tener una lámpara en tu sala, una en tu comedor, y que las dos estén reproduciendo música al mismo tiempo. Entonces eso está muy bien, porque no importa si te mueves en tu casa, tú vas a seguir escuchando la música de muy buena calidad. Y estas bocinas no cuentan con micrófono. También, si estás como preocupado por la privacidad y no te gusta demasiado que las bocinas te estén escuchando, en este caso no tiene micrófono, pero sí puedes conectarla a un Amazon Echo, por ejemplo, para que puedas controlar la música desde ahí. El precio de la bocina, que es lámpara de mesa, es de 179 euros. Y tenemos otra bocina que es más o menos como una mini mesa, que igual tiene las mismas funciones, y su precio será de 99,95 euros. Y vámonos a la última noticia, es muy breve. Ya llegaron los P30 a Colombia, así que toca anunciarte los precios para esa región. El precio del Huawei P30 Pro estará en 3.499.900, disponible en Piedra de Luna, Negro y Aurora. El P30 normal llegó a un precio de 2.499.900, y el P30 Lite estará a un precio de 1.299.900. Si tú eres de Colombia, por supuesto, déjame en los comentarios qué te parecieron estos precios, más o menos a cuánto equivale en dólares, para que podamos entre todos ver las diferencias que existen entre los precios en diferentes países, porque sí suele pasar. Y dime si subió con respecto a la generación anterior, al P20 o incluso al Mate 20 Pro, para que también conozcamos cómo se movieron los precios por esa región. Por el momento, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo, y nos vemos la próxima.